Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, que tú estás aquí, que eres un Dios santo, puro, perfecto, lleno de amor, lleno de misericordia, que no quieres que ninguno de los que creen en tu santo nombre se perezcan, o que pierdan, o que les vaya mal, o mueran, Señor. Tú quieres que estemos cerca tuyo todos los días, para que congreguemos y escuchemos tu palabra, y tú nos puedas exhortar, limpiar y purificar y glorificar, y encaminarnos a vivir una vida diferente en este mundo humano. Pero también reconocemos y sabemos que somos seres humanos que siempre hacemos lo malo delante de ti, Señor. Hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor, por cada uno de nosotros. Lávanos con tu sangre y santifícanos con tu presencia, Señor. Porque creemos que lo que has empezado tú lo vas a perfeccionar. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Por eso declaramos por fe que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, Señor. Como todos los días, mandará y hará un fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar siendo gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. El título es El nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Y como usted sabe, hermanos, ahí hablando el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, hablando que Dios, en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién envió para la vida eterna? A Jesucristo. Él envió a Jesucristo, nació una mujer para que todo aquel que en él cree, en su Hijo, Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no lo envió, dice, para condenar al mundo, no, le envió para que el mundo sea salvo por él. ¿Pero qué pedía para que sean salvos por él? Que crean, no en el Hijo, sino en el nombre del Hijo. Porque hoy en día hay muchas iglesias que creen en el Hijo, pero no creen en su nombre. Porque nombran otros nombres. ¿Creen en el Hijo? Sí, el Hijo vino a este mundo. Pero ¿por qué no hablas de Él? No, es que Él no es importante. Acá el que es importante es el Padre. El Padre nos salva. Otros dicen que no, que es la corriente del Espíritu que nos lleva a cambiar y que el Espíritu nos lleva a Dios. Y cada uno enseña diferente y cree que cualquiera de los tres, o uno, o cuatro, no sé cuántos nombren, nos va a llevar a Dios y que nos va a salvar. Porque dice que a Él lo enviaba Jesús para que Él, por medio de Él, sea salvo el mundo. Pero teníamos que creer en el nombre del Hijo. No cree en el nombre, dice, ya es condenado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque muchas iglesias creen en Jesús, pero no creen ese nombre que el Señor le ha dado. Porque yo creo en el nombre, pero ¿por qué no haces todo en el nombre si crees en el nombre? Porque dice que ese nombre y del Hijo es el que te va a salvar, está diciendo. Entonces, si tú crees en el Hijo y crees en su nombre, ¿por qué no haces todo en el nombre del Señor Jesús? Porque dice que ese nombre del Hijo nos salva. Pero no quieren creer en el nombre. Porque el que cree, dice, ya es salvo en el nombre del Hijo de Dios. Yo le pongo un ejemplo, mis hermanos míos amados, para que usted entienda el por qué el Señor quiere que creamos en un nombre. En el ejército, en el tiempo del terrorismo, para que una persona entre de una base a otra, o si no aquí mismo en Lima para entrar en un cuartel, nos daban una clave llamado santo y seña. Ningún soldado, ningún suboficial o cualquier persona que quiera ingresar a una base militar ya no era que tenía que identificarse, tenía que ir con un santo y seña que es una clave. Un ejemplo, yo le podía decir alfa, él decía omega. Yo le podía decir toro, él me decía, no, vaca, algo así, ¿no? Siempre había una clave. Un alfabeto fonético en el cual uno tenía que decir un nombre para que el otro te responda. Yo por más que iba uniformado, iba con mi carnet, no me dejaban entrar si es que yo no decía el santo y seña, la clave, el nombre.
Y estaban por ahí en problemas, en base, y alguien quería llamar por teléfono, decir, ¿sabes qué? Quiero pásame con tal liebre, ya, o con tal persona, ya, por clave. Dice, ya, pero diga usted clave. Tenía que yo decir el nombre para que ellos me puedan dar respuesta y decirme quién va a ir y cómo va a ir, para que me den ayuda. No era así nomás, hermanos. En el ejército todo era, cuando había tipo de terrorismo, era alfabeto fonético o era santo y seña. No era carné de identidad porque estaba prohibido, porque el terrorismo te agarraba y te mataba por tu carné. O sea que si una persona quería ir a una base, quería recibir ayuda, tenía que hablar un nombre para que pueda tanto entrar o recibir ayuda. Más o menos por ahí va para que usted entienda el Señor cuál es el camino. El Señor dice que Él envió a su Hijo para que Él muera en la cruz del Calvario. Y que ahora en esa muerte, en ese nombre, teníamos entrada al Padre. Y ahora Dios dice que el mediador entre Él y los hombres es Jesús. Y que todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser en el nombre de Jesús. Vamos a ver, vamos a 1 Timoteo 2 primero, vamos a estudiar un poquito. Alabado sea el Señor. Y es bien conocido, pero vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 2 versículos. Porque hay un solo Dios, lo vuelve a repetir, no hay tres, no hay dos. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A ese Jesucristo, hombre, que murió en la cruz por nosotros, ¿ya? A Él pide el Señor, como es el mediador, todo lo que nosotros hagamos para ir a Dios, al Padre, tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Por eso dice que Dios lo envió, lo dio a su Hijo para que el mundo sea salvo por el nombre de Jesús. Por eso que Pablo nos repite en Colosenses 3:17, mire, ¿qué dice? Del 15, para entenderlo mejor. Alabado sea Dios. 3:15 al 17. Gloria al Dios vivo. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espiritual. Y todo lo que hacéis o lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Alabado sea el Señor. El día anteayer que estamos hablando de este punto, dice todo lo que hagamos. Pero antes de eso dice que tenemos que, la palabra de Dios tiene que morar y abundar en nosotros. Y que nosotros debemos ser controlados por Dios para que tengamos la paz de Dios gobernando nuestras vidas y que seamos un solo cuerpo. ¿Por qué no somos un solo cuerpo en todo el mundo? ¿Por qué hay iglesias que enseñan diferente? ¿Por qué hay iglesias que enseñan que se tiene que orar en el nombre de, unos hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu, otros hablan de Jehová, otros hablan de Joe Smith? ¿Por qué cada uno presenta una manera de llegar a Dios? Si el Señor habló por la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, el hombre, y que en ese nombre ahora se tiene que hacer todo. Por eso que no somos un cuerpo. Porque todavía la mayoría de iglesias que enseñan la Trinidad y otras religiones o otras doctrinas que no son la de Jesús, entonces no están compartiendo el mismo cuerpo. Los que somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de los que creemos. Por eso dices que la cabeza, ¿quién es? Cristo. No dice que son tres cabezas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o que solamente es Jehová. Dice Jesucristo es la cabeza. Y que nosotros dice que, si Él es la cabeza, nosotros vamos a ser el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Por ahí empezamos. No dice que la cabeza es el Padre, dice que la cabeza es Cristo. Y que nosotros debemos ser un solo cuerpo y ser agradecidos por ser un solo cuerpo. Entonces, por ahí empezamos. Es por eso que la persona que no pertenece al cuerpo de Cristo hace las cosas
no en el nombre de Jesús. Ahí está diciendo, si somos un cuerpo, dice de que todo lo que hagamos tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Todo, de palabra o de hecho, todo lo que hagamos. Vamos a hacer unos ejemplos de la Biblia para que usted sepa por qué, ¿verdad? Ahora yo le digo, ahí dice que, un ejemplo, ¿por qué en el nombre de Jesús? Si vamos a cantar espiritualmente, ¿en qué nombre tiene que ser? Ahí está diciendo, cantando al Señor en vuestros corazones, con cántico espiritual. ¿Cantando a quién? Al Señor. ¿Por qué hay iglesias que cantan? Están diciendo, ay Señor, bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo. Aquí están los tres, cantémosles a la Trinidad, a la Santa Trinidad, cantemos, aquí están. Y empiezan a cantar y nombran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Si aquí está diciendo que tenemos que cantarle solamente al Señor. Al Señor. ¿O no lo dice? Si me saca un versículo, hermano, alguno de otra iglesia que me diga que hay que cantarle a los tres, que me lo saque. No existe. Aquí dice que hay que cantarle al Señor. Por eso dice que todo lo que hagamos tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Todo. Cómo acercarnos, cómo cantar, cómo dirigirnos, cómo hacer cualquier... Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Por eso hablamos del cántico. Y aquel que no entiende eso, es porque no cree en el nombre, pues. Porque si yo creo en el nombre, por eso digo que la fe radica en lo que creo. Si yo creo en la palabra, la obedezco. Y si yo creo en la palabra que si dice que todo que tengo que cantar en el nombre de Jesús, a cantarle al Señor Jesús, entonces debo hacerlo para Él. Porque dice que Dios es fuerte y celoso. Si yo nombro otra cosa, otro nombre, ¿qué es el Señor que está escuchando? Si Él está diciendo que tengo que cantarle al Señor. No dice cántale a tres o a dos, o dice sí. A uno, un cabeza, un cuerpo, y es el Señor. Por eso mire qué dijo Pablo en Corintios 14. Que no entienden. 1 Corintios 14:15. Alabado sea el Señor. 14:15. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con él. ¿Por qué? ¿Cómo usted se va a dar cuenta que está cantando con el entendimiento? A ver, si me dice la Biblia que yo tengo que cantar, ¿ya? Con el entendimiento. Y yo leo, por eso que Pablo empezó diciendo que la palabra de Dios mora en abundancia, para que tú puedas cantar con el entendimiento al Señor. Pero si alguien me dice a mí, a ver, hay que entender un poquito, razonar, y me dice, no, hay que cantarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la palabra dice que hay que hacerlo al Señor nada más. ¿A quién? ¿A quién le voy a cantar? ¿Le obedezco a un hombre o obedezco a lo que dice el Señor? Por eso dice que los que cánticos son espirituales. Cuando el Espíritu está conectado al Espíritu del Señor, le da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Y quién es al que le debemos cantar? ¿A cuál es su nombre de Dios? Por eso dice que hay un solo Señor. ¿Me entiende? Y como la gente no entiende y no canta con el entendimiento, ¿por qué? Porque ese momento no entienden lo que Dios está diciendo. Dice que hay que cantar a un solo Señor. Y esos hombres que cantan a tres no entienden que solo hay un solo Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Vamos a volver a recordar Filipenses capítulo 2. Alabanzas al Señor. 2:8. Santo es para siempre el Señor. 2:8 al 11. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para la gloria del Dios Padre. Alabado sea el Señor. ¿Por qué cuando uno canta, no canta con el entendimiento? Bueno, cantemos, Dios, ay, bonito que cantan, y en el nombre del Padre cantamos, en el Hijo, en el nombre del... Si el Señor está diciendo que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, y Él es fuerte y celoso, y hay un solo Señor, ¿a quién tenemos que cantarle? A Jesús. Por eso dice Pablo que cuando la palabra de Dios mora en abundancia, entonces tú vas a cantar con el entendimiento. Aplaude al Señor. Vas a cantar con el entendimiento. Porque si a mí viene un pastor X y me dice, oiga hermano, tú tienes que cantarle al Padre, al Espíritu Santo, porque están ahí. ¿Dónde dice en la Biblia que están los tres juntos y hay que cantarle a los tres? La Biblia nos habla a quién tenemos que cantarle. No son cánticos humanos, son espirituales. ¿Quién te da el entendimiento? ¿Quién te pone el querer como el hacer? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el Señor, y el Señor es Jesús. Entonces, si tú entiendes eso, ese misterio, tú vas a cantarle al Señor. Vas a invocar el nombre del Señor Jesús. Porque Dios ya dijo, el único mediador que los va a acercar a mí es el nombre de Jesús. Todo lo que el cristiano vaya a hacer en mi obra y todo lo que haga que quiera acercarlo a mí, tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Por eso le cantamos, con el entendimiento, no lo que dice un hombre, sino lo que dice la palabra, de que el único Señor es aquel que murió en la cruz y que dio su vida por nosotros. Ahora cuando queremos cantar, invocamos el nombre del Señor Jesús. Aplauda al Señor Jesús. Oiga, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Yo le pongo un ejemplo. Un soldado, un tropa, para acercarse al capitán de compañía, existe un cuadro de comando, o una jerarquía. Está los tropas, está el suboficial, está el técnico, está el capitán. ¿Qué pasa si los tengo a los tres juntos ahí? Y yo quiero hablar con el capitán. Yo no me puedo mandar de frente al capitán a hablar, porque ahí está el técnico, está el suboficial. Conducto regular, tengo que ir al suboficial, y luego al técnico, y luego al capitán. Pero si están los tres, ahí está el problema. ¿A quién voy a ir? Y eso es lo que pasa hoy en día, la gente no entiende eso. Si yo los veo los tres, no puedo mandarme al capitán. Tengo que mandarme al más antiguo antes del capitán. En este caso al técnico, y decirle, permiso mi técnico para hablar con el capitán. Yo no le pongo mi problema al técnico, solo le pido permiso para hablar con el capitán. Y una vez que le pido permiso al técnico, porque que le siga al capitán, yo me voy al capitán, permiso capitán, solicito audiencia con usted, dígame, y yo le empiezo mi problema. ¿Por qué si dice que hay tres? Para que usted entienda, acá está el Padre, acá está el Hijo, acá el Espíritu. ¿Qué diferencia hay que yo le hable al Padre y Jesús está ahí? ¿Qué le voy a decir? Padre, perdóname, permiso para hablar con Jesús, porque es el nombre de Jesús que me va a acercar. Entonces no tendría lógica decirle, Jesús, puedo hablar acércame al Padre, quiero pedirle algo. Porque si todo lo que pidas, tiene que ser el nombre de Jesús. Y si los tres están ahí, ¿por qué tendría que pedirle, por qué tendría que yo ir a Jesucristo primero y luego al Padre? Si dice que están los tres. Pero Jesús dijo algo bien cierto, y que le manifestó a los discípulos y que lo dejó movido en la cabeza. Bien claro, dijo, de las dos maneras, en su doble naturaleza dual, dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Y todo lo que me pidas a mí, yo también lo haré. Juan 14, 13 y 14, mire qué dijo. Alabado sea el Señor. Para entenderlo, porque dice que a quién tenemos que ir para orar, para invocar su nombre. Juan 14, 13 y 14. Alabado sea el Señor. Juan 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ojo, ¿quién lo va a hacer? A ver, léalo, entienda lo que está leyendo. Y todo lo que pidieras al Padre, hablando Jesús, en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Pero está diciendo él, lo haré.
lo haré, para que usted entienda lo que está diciendo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. De las dos maneras los cacheteó a todos los que estaban escuchando. ¿O no querían creer que el Padre era un solo? Entonces no me quieren creer, ya. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero ¿cómo es eso? Si lo va a pedir al papá, pero si estás con él, ¿por qué tengo que pedirle entonces al papá si tú eres el Padre? ¿Me entiendes lo que está diciendo, no? Si tú pides al Padre algo, yo lo voy a hacer. Pero entonces, ¿cómo es eso? Porque tú no me crees que el Padre y yo somos uno. Y eso es lo que no entienden los trinitarios. Que el Jesús era Dios y el Hijo, el Padre y el Hijo. Por eso que dijo, la única manera de poder recibir la oración el Padre, no que es Jesús, sino que su nombre era Jesús, y cuando Jesús estuvo en la tierra, cumplía doble naturaleza dual, dos papeles en una sola historia. Y la única manera de que el ser humano podía hablar con el Padre por medio de Jesús. Entonces Jesús decía, todo lo que pidas al Padre, yo lo voy a hacer, porque el Padre también está acá. Y todo lo que me pidas en mi nombre, dijo Jesús, y en mi nombre, porque está hablando ya como hijo, yo también lo voy a hacer. Entonces la gente está diciendo, pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿para qué te hablo a ti? Mejor de frente ¿para qué hablo al Padre? Te pido a ti todo, porque si tú lo vas a hacer, ¿para qué pido al Padre? ¿Está para confundirse, no? ¿Para qué yo voy a pedirle al Padre si tú no me vas a dar todo? Porque eso es lo que dijo el Señor, todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Ahora, esas iglesias trinitarias, cuando van a orar, ¿qué hacen? Hermanos, vamos a orar, dicen. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, y empiezan a hablar. ¿Ustedes creen que Dios los escucha? Si está diciendo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿Cómo es eso? Si yo le pido algo al Padre, yo no le voy a decir, Padre, te pido en el nombre de Jesús. ¿Por qué tendría que meter al Espíritu Santo? O dice ahí, y todo lo que pidas al Padre y al Espíritu Santo en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Dice eso? No, dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y luego te habla de frente. Todo lo que pidas en mi nombre, no dice al Padre, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Está entendiendo? Ya no menciona al Padre. Pero es en el nombre, Él es la clave. ¿Tú quieres llegar a Dios? La clave es el nombre de Jesús. ¿Estás orando? Padre mío, Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús. Ya estás poniendo la llave para hablar con el Señor. Estás abriendo el cielo para que escuche la voz del Señor. Si está contigo, para que te escuche, porque está contigo. Es un ejemplo que le pongo a uno, para que usted sepa cómo es. La llave para hablar con Dios es Jesús. No existe el Espíritu Santo, hermanos. Y no es que no exista en un momento que no está presente acá, está acá, su nombre es Jesús. Estamos hablando cuando Él dijo que tenemos que pedir todo en el nombre de Jesús. No podemos pedir nada al Espíritu Santo, porque Él no es el mediador. En ese tiempo que estaba Jesús, dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré, y todo lo que me pidas en mi nombre yo lo haré. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Señor y el Señor es Jesús. Y todo lo que tenemos que pedir es en el nombre de Jesús. Y eso es lo que no entendemos. ¿Me entiende? No, cuando tú le pides Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no existe en la Biblia eso. Dice solamente que tú vayas al Padre en el nombre. Y si tú quieres no decir Padre, me pides a mí en mi nombre, yo también lo voy a hacer. Las dos maneras, como Padre y como Hijo, todo lo hace Jesús, porque Él es el Padre y el Hijo. ¿Me entiende? Entonces ya esas iglesias que dicen, te pido en el nombre de Jehová, ya están perdidos. Te pido en el nombre del Padre y Espíritu, también están perdidos, porque no están invocando al Señor. Sí, pueden nombrar al Padre para orarlo, sí, pero en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, porque están dando a entender que hay tres. Y solamente aquí dice, todo lo que pidas al Padre tiene que ser en mi nombre.
No ha dicho que por ahí te lo lleves también al Espíritu Santo. Son dos nada más, no existen tres. Yo voy al Padre en el nombre de Jesús, para que el Señor pueda escucharme. Y yo lo haré, dijo el Señor. Si es que pides, yo digo. Por eso dice que Pablo también habla en lo que hemos leído en Corintios 14:15. Oraré en el Espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento. Porque hay muchos cristianos que no entienden. Creen que hay que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué versículo en la Biblia dice que tenemos que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No existe, hermanos. Habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, sí. Pero ni un versículo dice que ores en los nombres de los tres. Todo lo que el Señor dijo es que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el único mediador que nos lleva a Padre, a Dios, Jesucristo, el que murió. Y saben que es el nombre del Padre también, por eso que eran uno solo. No hay otra manera de acercarnos a Dios, solamente era en el nombre. Ahora, por eso dice que para invocar su nombre en todo el mundo, tenemos que, para orar, tenemos que invocar la clave. Es el nombre del Señor Jesucristo. Mire que dice Corintios 1:2. Alabado sea Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Alabanzas al Señor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar del mundo, llamémoslo así, invocan ¿qué? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Es el único Señor? ¿O dice tres señores? Todos los llamados a ser santos y santificados, y los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y el nuestro. Eso quiere decir que Pablo y a los corintios le dijo que el único Señor al cual podemos invocar es ¿a quién? Entonces eso está diciendo que cuando invocamos a tres no es válido. Solamente dice a todos los llamados a ser santos, porque santo es aquel que se obedece a la palabra, aquel que vive como dijo Jesús, la doctrina de Jesús, la piedad. Y dice que el único Señor es Jesús y tenemos que invocarlo a Jesús. Si queremos ir al Padre, porque Padre puso un mediador, entonces, Padre mío, te pido en el nombre de Jesús. Eso es lo correcto. No puedo decirte, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te pido, Señor. Estamos sabiendo que hay tres mediadores. O llamémoslo los dos. ¿O no es así? Porque si yo le pido a Dios en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estoy dando a entender que hay dos que pueden interceder ante el Padre. ¿Entienden, no? Por acá mi Biblia y en su Biblia y en cualquier Biblia dice que solamente en todo lugar del mundo invocan el nombre del Señor. Ellos son llamados a ser santos. Aplauda al Señor. Y ahora, el mismo Pablo le dice a Timoteo, que el Señor conoce quiénes son suyos, quiénes realmente lo invocan a Él. Según Timoteo 2:19. Alabado sea el Señor. Con eso ya es suficiente para salir de que el nombre, ya, 2:19. Alabado sea Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Un fundamento, Jesucristo es el Señor, es el único fundamento. Está firme, no cambia, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Conoce el Señor? ¿El Señor es otro? ¿Jesucristo es otro? No, el Señor es Jesucristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Sino decir, conoce Cristo a los que son suyos. A ver, yo soy de Cristo. ¿Por qué invocas al Espíritu Santo? Yo alguna vez he dicho, invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo he dicho, invoca mi nombre.
Él conoce a los que son suyos. Y lo repite. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque, ¿qué nombre? El nombre de Cristo. No, pero yo invoco el nombre de Cristo y de Jesucristo, pero lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde dice en la Biblia eso? No podemos enseñar más de lo que está escrito. Lo único que manda la Biblia es invocar a Jesús. Y si queremos llegar, ¿por qué en Jesús? Jesús es Dios. Su nombre es Dios. Y el único mediador es Jesús, el Hijo que ha muerto. Entonces yo voy a Jesús que es Dios, al Dios, Padre mío, su nombre es Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, que también era su nombre Jesús, el ser humano que murió, que me solicito o que te pido por la iglesia, por los hermanos, te pido por cualquier problema. Entonces, ¿esa es su voluntad del Señor o es la voluntad de un hombre? Está diciendo, teniendo el fundamento de Dios, o este fundamento es firme, no cambia. El fundamento es Cristo, sabemos, no cambia, conoce, tiene el sello, no hay otro. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, porque el Señor conoce quiénes son suyos. ¿Y usted cree que el Señor va a llamar a los que son suyos que invocan a tres? No, hermanos, no se confunda. No se confunda, porque Él dice que conoce quiénes lo invocan a Él. A ver, es como dijera, ¿no? Señor, yo invocaba tu nombre. Sí, invocabas mi nombre, pero también repetías al Espíritu Santo y al Padre siempre. Si tú estabas yéndome a mí, yo soy mi nombre es Jesús, ¿por qué estás yendo tú al Espíritu Santo y al Padre? ¿Que no entiendes? Yo dije que te acerques a mí en el nombre de Jesús. Yo no he dicho Espíritu Santo, ¿en qué momento he dicho eso? Yo conozco quiénes son míos. Aquellos que invocan mi nombre. Por eso dice que Él conoce quiénes son suyos. El hombre puede decir, no, que estamos bien, que Dios nos escucha, que somos la iglesia preferida, pero acá el Señor dice lo contrario. Él conoce quiénes son suyos, que lo invocan a Él nada más. Y no invocan otras personas, otros seres, porque dice que son personas en un Dios, no sé. Él dice solamente el único Señor es Jesús. Y si hacemos su voluntad, ahí nos oye. Y mire qué dijo 1 Juan 5. Ahí nos va a oír. Alabado sea el Señor para siempre. 5:13. Y acá lo repite, hermano. Ya al que no entiende, el que se cierra su mente, le cierra su corazón, ya pues hay que golpearse la cabeza. Alabado sea el Señor para siempre. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ojo, le habló del nombre. ¿Y para que creáis en qué? En el nombre del Hijo de Dios. Mire. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, en Jesucristo, en su nombre. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. ¿Está repitiendo o no? 3 veces. Tienes que creer en el nombre. Y si tú pides en el nombre, entonces Dios te escucha. Oye, hermano, pero yo pido el nombre del Padre, también me escucha. Sí, porque esa también oye. Y te saca del camino fácilmente. Milagros, Satanás es experto en milagros. Sanidades, Satanás también sana. Salvo que sea la maldición por causa del adulterio y fornicación. Pero el resto también Satanás hace, tiene poder. Satanás está en este mundo para confundir la iglesia del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de la palabra del Señor. Por eso que yo solamente trazo la palabra conforme lo leo y conforme el Señor me da testimonio qué es lo que está hablando. Y acá está bien claro, no necesito sacarle lupa y ver qué es lo que está ahí. Está hablando claro que el nombre de Jesús es el único que debemos invocar para que Él nos pueda oír.
Porque también puedes invocar otros nombres. ¿Por qué cree que cuando invocan San Martín de Porres? San Martín de Porres me ayudó en mi sanidad. La Virgen María curó un milagro en mi casa. Ni siquiera tiene ojos, oídos y oreja y boca, y no habla, no oye, no hace nada, no tiene vida ni siquiera. Pero Satanás les hace milagro, pues, y para que piensen que son ellos santos y que les ayudan. No nos confundamos. Acá el Señor dice que el único nombre que debemos invocar es el del Señor Jesucristo. Y si invocamos el nombre, entonces es conforme a su voluntad. Tenemos pero para invocar tenemos que apartarnos del pecado. Díjonos Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. No, yo le invoco a Jesús, ¿por qué no me oye? Apártate del pecado, hermano. Requisito para invocar su nombre, estás bien, pero tienes que apartarte del pecado. Porque Dios no oye a los pecadores. Pero te apartas del pecado, invocas el nombre del Señor, es el único que te puede ayudar, Él te oye y te da la petición que tú le hayas hecho. Aplauda al Señor en su valor, hermano. Alabado sea Dios. Mateo 18:20, vamos. Bendito y alabado sea Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de... Cuando esas iglesias que son trinitarias dicen, Señor, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Necesitan ser alabados, necesitan ser honrados, necesitan ser glorificados, necesitan que, ¿no? Empiezan a honrar los tres. ¿A quién están invocando en la iglesia? Vea los videos de los trinitarios. Cuando terminan el mensaje o cuando empiezan, oran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al final también cuando van a cantar en el nombre del Padre, del Hijo, y cantan y invocan en su iglesia a 3. Y aquí el Señor Jesucristo mismo dijo, donde hay 2 o 3 congregados. Hablando más, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, ahí estoy yo. Porque si yo invoco, perdóname, aquí te pido, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Padre, acá está el Hijo, acá están todos, la Santa Trinidad. Jesús estaría, pero acá me están invocando con 3, entonces acá no me están invocando a mí. Porque si yo soy uno, soy un solo Dios, ¿por qué invocan a 3? Él dice que está en medio de un pueblo que invocan solamente su nombre. ¿Dijo que pueden invocar 3 nombres? ¿O 3 títulos? ¿O otro nombre? Pero eso pasa en las iglesias. Invocan a 3. Y solamente Jesús dijo que Él está en un pueblo congregado en solamente su nombre. ¿Lo dice o no lo dice? Pero no entienden. Los hombres y las mujeres no entienden, oran sin el entendimiento. La Biblia, y no quieren entender que el único nombre que es dado del cielo a los hombres es Jesucristo. Es el único mediador. Todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús para llegar al Padre. Pero no entienden. Le crea un nombre. ¿Sabe por qué el Señor Jesús dijo que aquel que ame a papá, mamá, esposa, hijos, aquel que ame más algo en este mundo no es digno de él? Porque hoy en día, hermanos, mira, la mayoría de cristianos que se han convertido no quieren salir de sus iglesias cuando conocen la verdad. ¿Por qué? Porque tienen un familiar que está dirigiendo una obra, o tiene un familiar que está a cargo de una obra, o tiene un amigo que está a cargo de una obra, y no quieren perder lo que están teniendo por ganancia. Dígame usted que cuando Jesús empezó su ministerio, María y sus hermanos de Jesús no creían en Él, creían a los fariseos. Ellos predicaban a Dios, pero no creían en Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Tuvo que apartarse de su madre y sus hermanos porque no creían en Él. Y Él llamó madre y hermano los que creían en Él y hacían la voluntad de Dios. Por eso dice que cuando tú ores tienes que orar con el entendimiento. Cuando tú congregues tienes que congregar también entendiendo dónde está Jesús.
Aplauda al Señor. Oye, pero los fariseos cuando predican multitud de gente, los sábados en la sinagoga está lleno, repleto. Están llenos de todos los que vienen de la ciudad congregando en la sinagoga. Pero tú paras con Jesús somos 12 nomás, somos poquitos. ¿Será que Dios no está acá? ¿Será que Jesús no es el Mesías? Porque somos poquitos, pero en la sinagoga está en cantidad. Eso es lo que pasa hoy en día. La gente vive por vista y cree que donde hay más gente y hay un local bonito, creen que ahí está Jesús, creen que ahí está Dios. Y no se dan cuenta y no entienden y no comprenden lo que el Señor está diciendo en la palabra. Está hablando bien claro. ¿Por qué Jesús le dijo en Lucas 12:32? No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino de manada pequeña. Él andaba con pocos que creían, dudaban de él, pero estaban con él. Él no andaba con multitud. Porque hoy en día puede ver iglesias inmensas que están cantando, pero están invocando a otros nombres. No le cantan a Jesús. Estás viendo que iglesias grandes que están haciendo congregar a mucha gente, pero para hacerlos congregar están invocando otros nombres, otros títulos, y no invocan el único nombre llamado Jesucristo. Aplauda al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso es importante el nombre. Por eso que cuando Pedro mandó que se arrepienta la gente cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Invocando qué? Un solo nombre. Vamos a Hechos, mire. Alabado sea el Señor. Capítulo 2. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Santo es para siempre el Señor. Del versículo 38. Pero le dijo, arrepentíos y bauticé cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Jesucristo llamare. Y con otras muchas señales, palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿en qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído en el nombre de Jesús estaban juntos y tenían en común todas. ¿Lo dice o no lo dice que perseveraban en la doctrina de Cristo? Se añadieron inmediatamente y todos creían en el nombre de... Todos los que habían creído estaban juntos, porque invocaban el nombre de Jesús. ¿O no dice? Dice que todos estaban juntos, o sea que congregaban. ¿En qué nombre? Dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice Jehová, en el nombre de Jesús. Y hacía señales, milagros y todas esas cosas. ¿Por qué? Por el poder de Dios, porque invocaban el nombre correcto. No invocaban 3 nombres, un solo nombre. Por eso es importante, hermanos, el nombre de Jesús. Jesús dijo bien claro, donde hay 3 congregados en mi nombre, no en 3 nombres, ni en 3 títulos. Ahí estoy yo en medio de ellos. No solamente eso. Para predicar la palabra, también dijo que tenía que ser en el nombre de Jesús. Vamos a Marcos 16. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea Dios. Marcos 16, al 16. Alabado sea el Señor. No se va a caer la pared. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Marcos 16, versículo 15. Alabado sea Dios.
Amén. Mire qué dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire qué dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a deshilachar lo bonito. Mire lo que está diciendo. Dice primeramente, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En qué nombre? No, pero acá, para que usted sepa, no, Jesús dijo Mateo, ahorita vamos a decir Mateo 8, 19, 20. Mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y más abajo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿En qué nombre tiene que ser bautizado? Está diciendo Jesús a los 12, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuándo prediquen? El que creyere y fuere bautizado en mi nombre, prácticamente dijo, porque dijo más abajo, el que cree en mi nombre será salvo. Mas el que no cree en mi nombre y cree en otra Trinidad, ya es condenado. Está diciendo en su nombre. No ha dicho en los nombres o en los títulos, ha dicho en su nombre. Por eso cuando hemos empezado a hablar, el mismo Juan dijo, ¿no?, que Dios envió a su Hijo, no lo envió para condenar, sino para que por su Hijo el mundo sea salvo por el nombre del Hijo. ¿Y por qué tenemos que bautizar en el nombre de Jesús? Alabado sea el Señor. Primeramente por dos cosas. Primeramente porque el único nombre que Dios dio del cielo a la tierra, hemos leído ya, vamos otra vez a Hechos capítulo 4. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Hechos capítulo 4, versículo 11. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Lo repite, no? Porque Jesús está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí dice la palabra, y en ningún otro hay salvación. No hay otro, no hay tres, no hay dos, hay uno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo que Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con... ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Jesucristo. El único nombre en que el ser humano que se acerca a Él y quiere tener la salvación para ser bautizado es Jesús. Por eso que hemos leído en Colosenses 3:7, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, el bautizo es hecho, sumergido en el agua, y palabras yo te bautizo. En el nombre, Jesús dijo, en el nombre de Jesús. Prediquen el evangelio y diga al que creyere y fuere bautizado en mi nombre, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Bendito sea el Señor. Y no entienden de lo que está diciendo Jesús. Solamente hay un solo nombre. No hay dos, no hay tres, solamente hay uno. Ahora, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos en Mateo, por eso dice el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. Pero en toda la Biblia habla de un solo nombre, y el mismo Jesús volvió a repetir según San Mateo un solo nombre.
Cuando tú invocas el nombre de Jesús, estás invocando las tres manifestaciones de Dios: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estuvieron juntos los tres nunca. Solamente cuando Jesús empezó su ministerio, ahí sí estuvieron los dos, el Padre y el Hijo. En esos 3 años que estuvo andando Jesús en la tierra predicando el Evangelio, estaba lleno del Padre. Por eso hablaba que el Padre y yo somos uno. No estaba el Espíritu Santo, el Espíritu era Dios. Y Dios es Espíritu, estaba con Jesús. Por eso dice el Padre y el Hijo, que es Espíritu. No estaba aparte otro espíritu que iba a venir aparte. Él era el mismo, pero estaba con Jesús. Y eso es lo que no quieren entender. Que solamente acá hay 2 papeles, el Padre y el Hijo. Y el Padre es el Espíritu. Cuando vino a Jesús y murió, lo abandonó en la cruz, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque tenía que morir cargando los pecados. Y una vez que murió, resucitó, lo glorificó, le dio un nombre. Y una vez que Él se fue al cielo, ahí recién vino el Padre en Espíritu Santo. Y su nombre es Jesús. Por eso dice que es el Señor, un solo Espíritu. Alabado sea Dios. Es el único nombre en que tenemos que invocar. Por eso dice bien claro, mire hermanos, que nosotros tenemos que creer en ese nombre. El que no invoca ese nombre no es salvo. O no dice, hemos leído ese día, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 10. Alabado sea Dios. Capítulo 10. Versículo 9 al 17, mire. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién es Jesús? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ojo, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Por qué esas iglesias creen a esa doctrina de la Trinidad si no es bíblica? Dice que la fe viene por el oír, pero la palabra, el anuncio de Jesús, las buenas nuevas, ¿cuál era? Que si tú invocas desde tu corazón creyendo que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Lo está diciendo o no? Si tú, empieza adentro, si tú crees en el corazón que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Porque con la boca vas a confesar en el nombre de Jesús que te va. Yo creo que Jesús murió, resucitó, y en el nombre de Jesús me bautizo y invoco su nombre. Y aquel que invoca el nombre del Señor Jesús es salvo. Por eso cuando tú te bautizas, el hombre de Dios tiene que hacerte repetir. ¿Usted cree, hermano y hermana, que Jesús murió y resucitó? ¿En el nombre de Jesús cree? Sí, creo que Jesús es el Señor y que murió y resucitó. En el nombre de Jesús te bautizo, pum, abajo. Alabado sea el Señor. Porque tienes que invocar, dice. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Aplauda al Señor. Mire, ¿por qué tienes que invocar el nombre de Jesús para ser salvo? Vamos a Romanos capítulo 6. Alabado sea el Señor. Todo tiene un porqué, no es por gusto. Alabado sea Dios. 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Está hablando Pablo, lo que hemos sido sepultados, bautizados en el nombre de Jesús, estamos creyendo que fue Jesús el que murió y que al tercer día resucitó. Cuando a ti te sumergen, tú estás muriendo a tu vida pasada. Invocaste el nombre, mueres conjuntamente con Jesús. Y cuando sales del agua, estás saliendo y aceptando que Jesús resucitó. Por eso dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor cuando es bautizado será salvo. Jesús dijo así: id por todo el mundo y predicar el evangelio al que creyere y fuere bautizado en mi nombre será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque se va a bautizar en otro nombre. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra, mire, que cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, ya de Cristo ha sido revestido. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Alabado sea Dios. Capítulo 3. Santo es para siempre el Señor. Del 24 al 29. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Alabado sea el Señor. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora yo le pregunto algo. Si dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos, ¿dónde queda el Padre y el Espíritu Santo? ¿Se ha hecho la pregunta, no? Porque está diciendo Pablo que cuando estábamos bajo la ley, estábamos bajo ayo. Estábamos viviendo rigurosamente, celosamente, porque en el tiempo de la ley, el que no guardaba todas las cosas moría. Entonces nosotros dice que si estuviéramos bajo la ley, ya estuviéramos como un ayo, estamos con una carga, con un problema, porque si no cumplimos nos matan. Pero gracias a la gracia del Señor, dice que ese ayo vino a ¿qué? A partirse en dos prácticamente en nuestra vida, porque ahora nosotros vivimos por fe. Recuperamos las promesas que le hizo Abraham. Ya no vivimos según la ley de Moisés, vivimos según la gracia de Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros, murió y resucitó. Por eso dice que los que hemos creído en Él y invocado su nombre, nos hemos bautizado en su nombre, de Cristo estamos revestidos. No necesitamos a alguien más para estar completos. ¿Qué significa, usted sabe, el nombre de Jesús? Tiene un significado. Jehová salva. Jehová salva. Que es lo mismo que Jehová dijo, voy, yo mismo estaré presente y yo mismo lo salvaré. Alabado sea el Señor. Por eso cuando fue Mateo 18, 28, 20, 28, 19, ¿qué dijo? Por tanto, id y hacer discípulos a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia es esto? Mire, dijo un nombre, ¿no? Si él hubiera querido decir que hay tres nombres, hubiera dicho, por tanto, ir a hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en los nombres, primeramente. En los nombres del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Hablaría de tres nombres. Pero él dijo solamente un nombre. Ir y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. Porque el nombre es Jesús.
y no lo entienden. Es como que estuviéramos 3 hermanos aquí sentados, ¿ya? Y digo, ¿sabe qué? Los 3 hermanos ya me van a acompañar. Pero, ¿quién empieza? Si son 3. No, yo quiero que me acompañe primero mi hermano Edgar, luego mi hermano Carlos, luego mi hermano Tomás. Entonces ya sé quién me va a acompañar primero, porque los 3 son hermanos. Es igual que dijo el Señor Jesús, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si yo vengo a una iglesia y digo quiénes son padres, todo el mundo levanta la mano, los que son padres. Y digo quiénes son hijos, me levantan todos los que son hijos. Y digo quién tiene Espíritu Santo, todos me levantan porque tienen Espíritu. No santo, pero tienen Espíritu. Esos son títulos, no son nombres. Y aquí Jesús dijo bien claro un misterio. Vayan y bauticen en un solo nombre. Ese nombre lo tienen los 3. Por eso que no repite nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. No repite. Repite solamente una sola vez en un nombre. El que entiende, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando. No yo, porque está explicando el Señor por qué dijo eso. Es un solo nombre. No hay 2, ni 3, ni 4, ni medio nombre, ni otro nombre. Por eso dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Y si estamos bautizados en Cristo y estamos revestidos de Él, se supone que Él es completo, ¿no? Él es Dios. Y si Dios está nos ha bautizado en Cristo y estamos revestidos de Él, tenemos, dice, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mire Colosenses 2, 9 y 10, anteayer lo leímos. Alabado sea Dios. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Bendito y alabado sea Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Y necesitamos al Padre y al Espíritu Santo ahí. En Él, si usted se bautizó en Él, está completo. No necesita al Padre ni al Espíritu Santo, porque Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Ya nos está diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Anda y bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. En Él estás completo, porque el nombre es Jesús. No necesitas repetirlo. Jesucristo es completo. Los 3 papeles, las 3 funciones que Dios hizo en la tierra, lo tiene Jesús. ¿Por qué tiene que decir que en Él estás completo? ¿Que se ha partido en 3? Porque Él es el que vino a hacerse hombre. Él es Jehová. Jehová, su nombre vino a ser Jesucristo, ya les expliqué anteayer. Entonces Jesucristo, Él tiene las 3 funciones, los 3 títulos que vino a desempeñar en este mundo humano. Por eso dice que los que hemos sido bautizados en Jesús, de Cristo, estamos revestidos completos, tenemos toda la deidad de Dios. No necesitamos otra cosa más que a Jesucristo. Jesús lo tiene todo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Aplauda al Señor, alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Por eso dice bien claro, hermano y hermana, ¿ya? De que el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a Marcos 16, 15 otra vez. Marcos 16 y 15 y 16, porque acá hay un malentendido y los hermanos lo están enseñando mal. Alabado sea el Señor. Otra vez vamos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene la confusión. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas.
Ahí nomás. Aquí se agarran esas doctrinas que enseñan que todos tenemos que hablar en lenguas. Aquí está diciendo. Todos tenemos que hablar en lenguas. Así dicen. Usted ve doctrinas de la unicidad de Jesús, enseñan que todos tenemos que hablar en lenguas. Es un versículo que se agarra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Parece que dijera que todos, ¿sí o no? Yo le pregunto y digo, cuando Pablo oró por enfermos, ¿todos los enfermos se sanaban? Pero se está diciendo, sobre enfermos pondrán su mano y sanarán. Él oró por Timoteo, no se sanó. Y otros más que se enfermaron que tampoco pudo sanar porque no era la voluntad. Él mismo estuvo enfermo. Si él tenía el poder para botar la enfermedad en el nombre de Jesús, ¿por qué no se curó? ¿Por qué no? Porque no era la voluntad. ¿Y cómo corroboramos que no todos van a hablar en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo? Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Crees en el nombre? Cuando tú crees, el Espíritu Santo viene. Y crees que cuando viene, dice que tú debes hablar en las lenguas como señal. ¿Dónde dice que es una señal las lenguas? Se basa en Hechos capítulo 2, pero vamos a ir por la palabra, lo mismo que dijo los discípulos cuando estuvieron predicando la palabra y cuando fueron llenos, ¿qué pasó? Vamos a Hechos. Capítulo 4, vamos. Alabado sea el Señor. Hechos 4:29, bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ojo, hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las nuevas lenguas. Ya. Y hablaban con de nueva palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. ¿Dónde está que tiene que hablar en lenguas? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y si es una señal que tienes que hablar en lenguas para que sepas que el Espíritu está contigo, entonces ellos, ¿cómo hablaron? ¿De parte de quién hablaron? Si dice que Dios los bautizó, ¿y por qué no hablan en lenguas? Dios escribió la Biblia en misterios para que el hombre que se cree sabio lo enseñe a su manera. Y Dios no dijo eso. Pablo explicó bien claro en Corintios 2:14 acerca de las lenguas. Las lenguas solamente son para algunos, no para todos. Pero hay iglesias que de la unicidad que enseñan mal. Dice que todos tenemos que hablar en lenguas y se barran este versículo de Marcos 16:7. Hablarán, no es a todos. Lo dijo, sí. ¿Y podemos echar demonios? Sí. ¿Y por qué todos no echan demonios si creen? Porque no es la voluntad del Señor. Porque no tienes fe. Porque te falta fe. Porque no desarrollas tu fe. Pero aquí está corroborando. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra, que es la sabiduría del Señor. Lucas capítulo 1. Versículo 67. 1:67 Lucas. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y habló. ¿Y qué? Profetizó. Alabado sea el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Por eso tenemos que conocer la Escritura. Por eso es que Pablo dijo que tienen que ustedes ser llenos de abundancia de la palabra de Dios. Para que sepan que todo lo que hagan tiene que ser en un solo nombre y cómo es que se va a manifestar el nombre de Jesús. Porque les mandó ir y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado en mi nombre será salvo, el que no cree no. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, las siguen.
no a todos, porque no todos creen. Y los que creen, a veces creen en otra cosa que el Señor no dijo. Si es su voluntad, usted es bautizado en las lenguas. Usted le da el don de lengua. Si no es su voluntad, no. Alabado sea el Señor. ¿Se contradice la palabra? No. Si no, dígame por qué Jesús dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre y por qué dijo que todo lo que pides en mi nombre, yo lo haré. Y si pides el Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿cuál es la confusión? No es confusión, sino que no entienden las Escrituras. Dios no se lo ha revelado. No creen que Jesús es Dios y que Él es el único Dios y no existe más dioses con Él. Y ese es un misterio que solamente Dios lo va a hacer entender al ser humano cuando realmente crea que Jesús es el único Dios que ha existido y que no hay más con Él. Alabado sea Dios para siempre. Por eso dice que es importante creer en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, hermanos. No hay otra esperanza. El único nombre en que nos va a llevar a la salvación es Jesucristo. Por eso que empezó diciendo Juan, ¿no? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el nombre de su Hijo Jesús. El que cree en el nombre del Hijo de Dios, ya no es condenado. Pero el que no cree en el nombre del Hijo de Dios, ya es condenado. Porque es el único nombre que Dios dio del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Todo lo que hagamos en este mundo humano, en la obra del Señor, tiene que ser invocando el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. ¿Está diciendo no? Porque en ningún otro nombre hay salvación, está diciendo. No hay otro nombre. ¿O sí? No hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos ser, solamente Jesucristo. Si dijeran 3 nombres o 3 títulos, lo diríamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dijo. Solamente dijo que hay un solo nombre en que vamos a ser salvados todos los seres humanos que creemos en Jesús. No hay 3, no hay 4 y mucho menos no hay 2. Solamente hay un solo nombre. Por eso que no se olvide. No vaya a ser que acá se me salga una hermana o un hermano y diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé a quién estaría invocando. Porque acá dijo Jesús, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, no en 3, ni en 3 títulos, ni en 3 nombres, en mi nombre, ahí estoy yo. Porque si tú invocas 3, entonces el Señor se sale por esa puerta o se va por la pared. Acá no me invocan a mí, están invocando 3. ¿Lo dice o no lo dice? Tenemos que tener mucho cuidado. Hasta para alabar, solamente un Señor, Jesús. Hasta para orar, Jesús. Para bautizar, Jesús. Todo tiene que ser hecho invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Gloria al Dios vivo. Santo es para siempre el Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor de la gloria. Porque sabemos que eres tú el que nos has hablado, Señor. Eres tú, mi Señor, el que habla al alma, a la mente y al corazón de nosotros como seres humanos que creemos en tu santo nombre. Porque no hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos acercarnos a ti, mi Señor. Tú eres el único a quien podemos hablar, a quien podemos cantar, al quien podemos invocar para congregar o para hacer cualquier cosa, Señor, en este mundo humano. Tú eres el único, Señor, que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso tu palabra dice que envió Dios a ti, Señor Jesucristo, para que mueras en la cruz. Y que en ningún otro hay salvación para acercarnos, Señor, y tener la vida eterna. Por eso te pedimos perdón, Señor, si de vez en cuando ahí entra la duda por decir que son 3 o por pensar que son 3. Entendemos y comprendemos, Señor, tu palabra, que solamente hay un solo Dios.
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Señor. Por eso te damos gracias por abrirnos el entendimiento para saber quién es el único Dios y gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor. Te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque somos más que vencedores y tú estás con nosotros. Separado de ti, Señor, nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. Por eso declaramos por fe, Señor, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre, Señor.